Cuando mi abuela fue por primera vez a Marruecos, nunca se imaginó el impacto que tendría el olor y la vestimenta de las mujeres en ella. Un olor fuerte, característico a las esencias que se manejan en esa región del mundo, gracias a su riqueza gastronómica, y la vestimenta modesta de las mujeres musulmanas practicando el acorde a su religión. Lo que muchos verían como un maltrato o vulneración a los derechos de las mujeres, para ella significó la visión del mundo que cada cultura tiene. Mi abuela, que no logró terminar el colegio, logró entender esto solamente adentrándose en su cultura por medio de los viajes. A partir de su experiencia, pude reconocer que las experiencias de un turista tienen amplia repercusión en el cerebro humano. Una huella de fuego fuerte y permanente. Por eso hoy quiero invitar a todos a un viaje que no necesita ni tiquetes, ni equipaje, ni dinero. Este viaje será a los conocimientos y memorias de las personas que han sido transformadas por el simple acto de viajar. Me llamo Yelena Ramírez y acompáñenme en esta travesía. Regresando al caso de mi abuela, durante su recorrido por Marruecos, desarrolló diferentes habilidades para desenvolverse en el contexto marroquí. Por ejemplo, aprendió a comunicarse con los locales por medio de señas y un poco de español, además de utilizar su dispositivo electrónico con herramientas como traductor para poder comunicarse con turistas de otras nacionalidades. Visitó lugares con amplio espacio histórico, como el Aytzinep y otros museos arqueológicos, en donde de mano con los locales pudo reconocer la importancia de estos para su cultura y su sociedad. Aunque mi abuela no conociera ni una sola palabra en árabe, logró aprender cada minuto que pasó allí. Lo que aprendió mi abuela lo hizo de manera empírica. El término empirismo proviene de la palabra griega emperia, que significa experiencia, habilidad. Este enfoque, basado en la experiencia personal, aporta a la construcción de la visión del mundo de Lucien Goldman, que de acuerdo con él, es un instrumento de análisis histórico-social de la producción de un sujeto colectivo en una comunidad. No sé si se han dado cuenta, pero la protagonista de esta charla va a ser mi abuela, Gloria Bernal, que nació en el año 1965 y logró estudiar solamente hasta grado séptimo. Sabe lo básico de la escritura y lo necesario para desarrollarse en su círculo social, pero nunca ha estudiado nada más allá y mucho menos ha tenido el hábito de leer o investigar por su propia cuenta. Pero esto no ha sido un obstáculo para poder aprender cada día, pues hasta su adultez empezó a viajar mucho más seguido y ha empezado a conocer nuevos lugares. Estos lugares han potencializado este aprendizaje. A partir de su experiencia y de las historias que me cuenta, me hizo cuestionar la siguiente pregunta. ¿Cómo el conocimiento empírico afecta a mi visión del mundo mediante los viajes? Pues bueno, cada vez que viajamos es una oportunidad para abrir nuestros sentidos a vivir cosas que jamás pensábamos que íbamos a hacer, a cambiar nuestra forma de entender y pensar sobre el mundo radicalmente. Como mencionaba, estar en un lugar nuevo implica no solamente que lo tengamos que observar, sino que estamos experimentando. Como mencionaba, al viajar es muy diferente leer un libro sobre historia oriental a estar en el lugar donde se desarrollaron los hechos, ver el trasfondo de este mismo y de mano con los locales que nos cuenten sus historias o las historias de sus generaciones pasadas, para así comprender el impacto de estos lugares en su historia, en su identidad y en su visión del mundo. Al estar de viaje conocemos lugares nuevos. Al estar en lugares nuevos tenemos que verlo, oírlo, olerlo, sentirlo y algunas veces probarlo, haciendo que nuestro cerebro procese mejor la información que adquiramos en ese lugar, ya que vamos a recordar las sensaciones que vivimos en ese mismo lugar. Una evidencia de esto es el artículo de la Universidad de Maryville, titulado La importancia de los 5 sentidos en el aprendizaje y el estudio, en donde destacan la relación entre la memoria y los sentidos y sobre todo las sensaciones con la retención de la información, dando así que los sentidos no solo influyen en la manera en que experimentamos el mundo, sino también influyen en cómo están vinculados con la memoria y la retención, haciendo así que esto no solamente impacte en nuestra vida común, sino también en los viajes. También hablan sobre la teoría del aprendizaje multimedia cognitiva del doctor Richard E. Meyer, que se basa en que nuestro cerebro procesa mucho mejor la información cuando tenemos múltiples canales sensoriales activados al mismo tiempo. Esto también aplica durante los viajes, ya que al estar en lugares nuevos, compartir con personas nuevas, hace que nuestros sentidos capten diferentes sensaciones y estos los asocie a lo que aprendimos en ese lugar.
por lo que es fácil cuando estemos hablando con unos amigos, con nuestros familiares o contando una experiencia de viajes sobre el conocimiento que adquirimos justo ahí. Algo que normalmente no ocurriría cuando estamos estudiando, leyendo un libro o investigando por nuestra propia cuenta. Aunque pareciera que la relación entre el conocimiento y los viajes ha sido una relación de hace muy poco tiempo, pues es todo lo contrario. Desde los inicios de la humanidad, los traslados siempre han tenido un propósito importante. Siempre han sido un espacio para la interacción humana, la transmisión de saberes, técnicas y experiencias para el progreso de la humanidad. Es así que los viajes han sido ese espacio para el fortalecimiento y el progreso de estos mismos. En épocas donde no existía la escritura y mucho menos algún tipo de documentación formal, los viajes fueron esenciales y la comunicación oral fueron esenciales para la transmisión de saberes, para construir lo que hoy conocemos como nuestra sociedad y nuestra humanidad, dando así la interacción entre culturas, entre nuevas personas, conocer nuevos lugares y sacar provecho de cada recorrido. Por un momento pensemos en Marco Polo, uno de los viajeros más conocidos de la historia. Similar que mi abuela, Marco Polo visitó China y otras partes de Asia, visitando así culturas, conociendo nuevos lugares, interactuando con nuevas personas. Ahí pudo conocer lugares increíbles como el Palacio de Kublai Khan, mercados ruidosos y sobre todo la seda, material que nunca había visto en su hogar natal Venecia y solamente tenía razón de ella por escritos y relatos de su familia mercadora. Sin embargo, al estar él viviendo específicamente las experiencias, estar en un lugar nuevo, conocer nuevas cosas, interactuar con culturas, él descubrió lo importante y fue construyendo la visión del mundo propia, dando así que la literatura del viaje de él no solamente fueron notas o escritos que simplemente se le ocurrieron, sino que fue cómo se fue transformando y construyendo su visión del mundo gracias a estas experiencias, dando así relación con lo dicho por Natalia Parra. Desde textos antiquísimos como la epopeya de Gilgamesh o la Odisea, la Indica o los viajes de Marco Polo, siempre han existido la relación entre la escritura, el conocimiento empírico y los viajes. Esta relación se ha mantenido hasta la actualidad de una forma de reciprocidad. A la vez, cuando viajamos, salimos de nuestra zona de confort, que para algunos podría ser algo incómodo, pero realmente nos obliga a desarrollar habilidades nuevas. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a retos lingüísticos, como en el caso de mi abuela en Marruecos? Nos vemos en la necesidad de buscar soluciones con los recursos que tengamos a la mano, de afrontar los obstáculos, de desarrollar habilidades nuevas y de conocer y conectar con el otro. Algo que un libro nos podría decir, o tips, o ideas de cómo interactuar o cómo fortalecer nuestra propia identidad, pero realmente cuando estamos en los viajes y cuando interactuamos con el otro, esto se crea de una manera muy sencilla y muy simple. Es por eso que cada viaje no solamente aporta en la construcción de nuestra visión del mundo, sino que también aporta a cómo vemos y cómo vemos el mundo y sobre nuestras perspectivas sobre diferentes temáticas sociales. Es decir, cuando mi abuela viajó a Marruecos y regresó a la casa, nos contaba infinidad de historias. Nos contaba de cómo era la comida, de cómo eran los mercados, de cómo las personas se comunicaban, de cómo interactuaban. Es así que ella misma nos dijo que al estar experimentando las costumbres y los valores de un país musulmán y oriental, le hizo cuestionar muchas de las generalidades y prejuicios que traía sobre estos lugares, dando así una construcción de su visión del mundo, dando así que, como Lucien explica, cada sujeto es el propio que puede moldear y transformar su propia visión del mundo, así evolucionando a medida de que experimenta nuevas cosas, conoce nuevos lugares e interactúa. Esto no solamente fue en Marruecos, sino en la infinidad de viajes que mi abuela conoció. Pero siendo más específicos, en Marruecos, un país que es musulmán y que está en el norte de África, teníamos muchos prejuicios y generalidades sobre estos lugares. Creíamos que tenían mente cerrada o que generalmente si eran un país de África tenían pocos recursos, pero pues no era nada así. Dando así que no solamente la visión del mundo de mi abuela aportó a ella misma, sino que también aportó a la de mi familia.
Así, juntos construimos nuestra propia visión del mundo, ampliándola, viendo que muchos de los estereotipos y generalidades eran muy erróneos, que no deberíamos simplemente sesgarnos a una opinión que vimos en un libro o que conocemos por películas o series de televisión, sino que de verdad deberíamos confiar en uno con el otro y de la interacción que tenemos al conocer lugares nuevos. En definitiva, viajar va más allá de ir a tours o disfrutar. Eso también se debería hacer. Pero realmente los viajes son una oportunidad para ampliar nuestra visión del mundo, ampliar la forma en que entendemos y comprendemos el mundo. Bien sabemos que viajar es una parte de aprender, no académicamente, sino aprender humanamente. Vemos así que debemos confiar el uno con el otro y sobre todo no irnos por estereotipos o prejuicios que traíamos sobre nuevos lugares. Es así como podemos evolucionar, que hoy en día en un mundo más globalizado, más conectado y más multicultural, deberíamos tomar en cuenta cada lugar y cada interacción que tenemos. Es así que no solamente desde los primeros viajeros de la humanidad hasta nosotros mismos, sino que debemos conocer y ampliar nuestra perspectiva del mundo. Si realmente quieren crecer como personas, crecer en sus pensamientos, en sus preconcepciones y además explorar nuevas experiencias, creo que deberían reconsiderar un viaje en su lista de cosas por hacer. Muchas gracias.